Hola, buenas tardes a todos. Vamos a estudiar hoy día Juan 10, del versículo 7 al 10. Voy a orar antes de empezar este curso. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Gracias por la revelación de quién eres tú en tu palabra y que porque podemos tenerla abierta delante de nuestros ojos y conocerte, meditarla, avanzar en más profundidad en nuestro caminar contigo en conocimiento de corazón a corazón. Gracias porque podemos estar compartiendo estas verdades a través de la tecnología para que muchos sean edificados. En nombre de Jesús. Amén. Madara, ¿me podría leer este texto? ¿Del 7 al 10? Sí, 17 al 10. Juan 10, versículo 7 a versículo 10. Entonces Jesús les habló de nuevo. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias. En el principio de este capítulo tenemos tres parábolas. De los primeros versículos, del versículo 1 a 6, Jesús se presenta como el pastor de las ovejas, el que las cuida. Desde el 7 al 10, vemos que aquí se presenta como la puerta. Y después, en contraste con el fin de este pasaje que vamos a estudiar hoy, vemos del 11 al 18, a donde él se presenta como el buen pastor. Hay que separar estas tres parábolas porque si no, eso crea confusión. Es cierto que hay parámetros, hay imágenes que se repiten, como la imagen del pastor, de los ladrones, los asaltantes, los buenos y los malos, la puerta, el portero. Hay varios elementos que se repiten, pero la presentación de lo que es Jesús en este lugar es diferente, en esta parábola es diferente. Así que vale la pena como separar un poco, como tenemos un nudo grande con muchos pedazos de cuerda, separar un poco las cosas para ver más claro, para abrir un poco estos temas para entender mejor qué Jesús quiere decir a los fariseos que están en este lugar, en este momento. Les recuerdo que Jesús está hablando a los fariseos y a los judíos que creyeron en él en el templo justo después del capítulo 9 donde se sanó el ciego por nacimiento. Así que vamos a empezar por el versículo 7. Entonces Jesús les habló de nuevo. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Ahora no es el pastor, es la puerta misma. Uh, Se dice que en el tiempo de Jesús, los pastores ponían todas las ovejas juntos en un redil y que había alguien que guardaba el redil en la noche y para guardarlo se acostaba en la puerta, en el umbral de la puerta, en el lugar de la puerta y que si un ladrón quería pasar, tenía que pasar por encima de su cuerpo. Y aquí es esta imagen que está. Él está a la puerta de entrada, la manera como se puede acceder a las ovejas. No hay otra puerta en el redil, es la puerta. Aquí me podría leer, Manola, los versículos de Juan 14:6 y Hechos 4:12. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que es eterna, eh, sino a través de Jesús. Él es el camino y es exclusivo. Mala suerte, no, el mundo espiritual no está hecho con varios lugares para entrar, eh, y para llegar al Dios Todopoderoso, al Creador del universo. No hay 20.000 caminos. Si no, Jesús sería un mentiroso. Él es la puerta, Él es el camino, la vida, la verdad. No hay otra verdad, no hay otra vida eterna, no hay otro camino. Y eso en nuestra sociedad es algo que decir eso es contencioso, es complicado. Es algo a donde cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su visión de lo que es la vida eterna. Cada uno tiene su puerta de entrada, que sea por X o Y eh, creencia. Cada uno se hace un Dios a su propia imagen. Pero no es así. Dios nos hizo a su imagen. Dios creó un camino nuevo para entrar. Y no es una elección nuestra. Él lo decidió. Y mala suerte para gente que piensa que es diferente, pero no hay otra manera de pensar. No hay otro camino. Ahí lo vemos en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que el nombre de Jesús. No hay, en ningún otro hay salvación. Complicado eso en nuestro siglo, decir eso, afirmar eso. Pero si tuviéramos la elección, bueno, como podríamos buscar el camino que más nos conviene. Yo soy más tipo oriental y me gustan estas cosas que huelen a incensos y con estos tipos de dibujo y estos dioses amigables, con cara de elefante, no sé qué, pero no es así. No es así. ¿Qué quiere que le diga? La Biblia dice eso. La palabra de Dios afirma eso. Es un tema que podemos hablar, pero no hay de qué hablar. La verdad es que si no fueras así, Jesús sería un mentiroso y podemos votar por completo la palabra de Dios y pasar a otra cosa. Pero es así. La puerta es una imagen del límite entre la seguridad y el peligro. Hay un tema constante en este principio del capítulo, es la presencia de ladrones, el versículo 1, los extraños, versículo 5, ladrones y asaltantes, versículo 8, los ladrones, el versículo 10, y de nuevo los Asalariados. asalariados, no, el versículo 12 y 13. Un contraste con quién es Jesús, con a lo que viene Él. Ahí hay una contraparte, no es Él. Y ahí pone siempre un contraste. En estas tres parábolas hay esos contrastes. De cierto, de cierto, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas, que son los seres humanos, tiene una puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Aquí vemos algo que se repite del versículo 5, a donde dice que a los ladrones no siguen, no conocen su voz. Aquí Él es el Hijo único, antes de mí. Es el Hijo único. Lo que está hablando aquí no es tanto de de Moisés, de Abraham, de Moisés, del patriarca o de los profetas. Vemos eso, por ejemplo, en la parábola de los viñadores en Mateo 21, 33 a 34, a 40, a donde vemos que
que Dios, el viñador, había mandado antes sus servidores y al final manda a su hijo. Había gente antes que están aquí para revelar el carácter de Dios y lo que quería Dios de su campo. Y ahí vemos que mataron a los profetas, mataron a los enviados y al final matan al hijo. Aquí no se trata tanto de hablar de lo que vinieron antes, que eran ladrones. No, hay una revelación bíblica antes de Cristo que es verdad. Pero hay otros que vinieron antes. Por ejemplo, en Juan 1:18, Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. es el Hijo único. Y Hechos 5:36, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Porque antes de estos días se levantó Tauras. Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Aquí vemos un ejemplo de uno que vino antes, que se decía Mesías y no llegó. Pero tampoco es Buda al siglo VI a.C., o Confucius en China en siglo V a.C., o Plato, filósofos, cuando los filósofos, Platón, en siglo IV a.C., y tampoco lo que siguieron como Mohammed, que llegó 6 siglos después, con nuevas revelaciones. No es el caso. No es el caso. No hay otro camino. Antes de mí, tú eras ladrones y asaltantes. Venían para turbar. Si bien es cierto, Platón tiene un descubrimiento, piensa en la vida eterna, habla mucho del alma, habla de realidades, pero es un filósofo. Buda nunca pretendió ser Dios, por ejemplo. Buda pretendió ser un guía en el camino medio de la templanza, toda una filosofía de control de sí mismo. No es así. No venía con salvación. Confucio tenía toda una filosofía también, pero era un filósofo, no era un dios. Y Mohammed tampoco es un profeta y no vino a revelar el Dios único, es que vino a turbar, de nuevo a imponer una ley sobre lo que era el tiempo de la gracia. Recuerdan que Jesús vino para abolir la ley, vino para, después de este tiempo donde Dios había dado a Moisés y al pueblo judío una ley a donde con esta ley precisaba quién es Él, precisaba su gusto, lo que era bueno, lo que era malo, precisaba su carácter y también preparaba la humanidad para reconocer al carácter del Dios único. Era una revelación de quién es Él. Y después de este tiempo donde una cuna fue preparada para Cristo en el pueblo judío, en esta cuna llegó Jesús a través de María, José, usted conoce la historia de Navidad. Alrededor de este pensamiento hay un solo Dios, Jehová, el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. Toda esta revelación bíblica anterior nos condujo a Jesús, a su vida, a su ejemplo, a su vida perfecta. Y después murió, resucitó y inauguró una nueva era, un nuevo tiempo, el tiempo de la gracia. Y Mohammed vino con una revelación después que dice, no, hay que comportarse siguiendo la ley, siguiendo una ley nueva que le voy a dar. Y ahí viene el Corán y toda esta manera de pensar que se impuso por la fuerza a todos los pueblos del Medio Oriente, primeramente, en Arabia Saudita, Jordania, Siria, todo ese sector Irán. Y después también África del Norte y hasta España, donde los moros se quedaron por siglos. Trató de entrar hasta Francia. Y ahora está conquistando buena parte de África Negra. Y también muchos negros americanos se reconocen en este pensamiento. Hay un movimiento entre los negros americanos de Norteamérica que se reconocen en este pensamiento, en reacción al cristianismo y todas estas cosas. Pero todos eran ladrones y mentirosos, no venían para salvar, no venían con ese pensamiento de que Cristo venía, este tiempo, este
esta esperanza que tenemos en la gracia, esta salvación por la fe sola, sin obras humanas, sin necesitar merecer. Porque eso es el tema, que todas leyes que se necesita cumplir es un sistema de merecer. Yo hago eso y gano punto con Dios. Y hago lo más y más y más y gano punto. Y después habría supuestamente una balanza donde se pesa tus malas obras, tus buenas obras. Si tus buenas obras son más importantes que las malas obras, entonces estarías salvado. Pero no es así. No es el Evangelio. Eso es otra cosa. Es una cosa ya que no existe. En el pensamiento de Dios no existe. Ni siquiera existió en la ley judaica. La ley judaica se basaba en una ley que llegaba a una realidad imposible de cumplir, pero había los sacrificios en el templo para paliar a esta imposibilidad con los sacrificios que se hacía para el perdón de los pecados. Una vez al año en el Yom Kippur, el día del gran perdón, el sumo sacerdote iba en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio y derramar la sangre sobre el ¿cómo se dice? Propiciatorio. Propiciatorio, es una palabra complicada, para el perdón de todo el pueblo. Había una provisión para el perdón del pueblo. En el sistema de Mohammed no hay provisión. Inshallah, ojalá. Vamos a ver, esperamos que. No hay ninguna certidumbre. No hay un sistema puesto por Dios para perdonar. Y sabemos que todos somos pecadores. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Dice Juan 1, versículo 9, yo creo. No hay ninguno que está sin pecado. Es una ilusión. Y si hemos pecado, podemos venir a Dios y es fiel y justo para perdonarnos, para confesar nuestros pecados. No a un cura, no a un pastor, no a un hombre, pero a Dios. Eso dice este pasaje de la primera carta de Juan. Cuando dice aquí desierto, desierto, eso digo, el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte es el ladrón y asaltante. Eso es el versículo 1. El que trata de entrar a la fuerza, el que fuerza la entrada, es un asaltante. Y aquí lo que me gusta es que dice que las ovejas no les oyen. Y es una protección sobre la gente que pusieron su fe en Jesucristo. Tenemos una protección, un discernimiento. Juan 10:5. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y el versículo 27 del mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Aquí hay un discernimiento que es dado a los hijos de Dios, y yo reclamo muchas veces ese discernimiento. Señor, quiero oír tu voz, quiero conocer tu voz, quiero que mi oído sea abierto para ser capaz de caminar contigo, de seguir tus pasos, de conocer tus direcciones, tu voluntad día a día de manera puntual, pero también en las líneas grandes, para que podamos conducir nuestras vidas de manera sabia, sin escuchar voces raras, impresiones, hasta las voces de nuestra propia voz interior, que es influenciada por la cultura en la cual estamos, a donde pensamos que una cosa es buena y no lo es, a pesar que la cultura dice que es buena. Tenemos que escuchar la voz de Dios y tener ese discernimiento. Todos que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Vamos al versículo 9. Versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Será salvo. Si alguien entra por él, será salvo. Si alguien pone su confianza en Cristo, confianza en este camino, diciendo, Señor, yo creo que tú eres el que vino a morir por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Y yo
yo creo en ti, creo que tú eres capaz de salvarme, seremos salvos. Eso es simple. Poner su fe en Jesucristo, poner su fe en este camino, en esta vida, en esta verdad, en este camino propuesto. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de quien hemos obtenido acceso por la fe. Esta puesta, el acceso por la fe al corazón del Padre. Somos justificados, declarados justos por la fe. Eso es algo increíble. Yo, un hombre pecador por naturaleza, yo soy declarado justo y Dios me ve justo. Puso sobre mí esta capa de justificación, esta vestidura nueva, esta vestidura blanca, inmaculada, sin ninguna mancha. Y Él me ve perfecto a causa de la obra de Cristo, porque mis pecados son perdonados y sus pecados son perdonados si ponen su fe en Cristo. Eso es un milagro tremendo. Es, lo, ten, lo tenemos como en nuestra cultura. Es así, sí, Dios perdona. Pero ¿se dan cuenta de lo que es? ¿De lo que significa eso? El Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios que creó el cielo y la tierra, me da acceso a Él. Yo puedo presentarme delante del trono y pedir y orar y soy escuchado. Es algo, pero de otro modo. Ya simplemente pensar en el presidente de la República. Usted puede ir a la moneda y decir, oiga, soy fulano de tal, quiero hablar con el presidente. Y le dicen, sí, entra, no hay, porque usted es fulano de tal, puede entrar y hablar con el presidente a cualquier momento. Sería, pero muy raro, muy raro. Había todo un protocolo, tenemos que tener una cita, ser alguien especial para que tengamos la capacidad de hablar con el presidente y ser invitado y la cita, la hora y toda esta cuestión. Y hay toda una manera de dirigirse a esta persona que está ahí en la presidencia, pero con Dios simplemente cerrando nuestros ojos. En nombre de Cristo vamos a orar. Padre, voy contigo porque tengo este problema. Padre, yo quiero bendecir mis hijos. Cuídalos. Toda esta manera de hablar naturalmente con el Padre. Ser capaz de hablar con Él, saber que somos escuchados. Porque somos justificados. Un privilegio tremendo. El creador del universo, nosotros, una pequeña hormiga ridícula en esta tierra que es un grano de arena en el universo. Y Dios me conoce, nos conoce y sabe de cuál fue mi experiencia hoy, cuál es mi problema. Me conoce no solamente por lo que digo, pero conoce mis pensamientos. Dice el Salmo 139 que antes de yo hablar una palabra, ya conoce esta palabra antes que salga de mi boca. Increíble, increíble. Serás salvo. El milagro de la salvación, increíble. Entrará y saldrá. Esa expresión judía significa algo como sentirse en libertad, como en casa. Yo puedo entrar, salir. Yo no estoy ahora encerrado en una situación, pero estoy libre de andar. Y eso es un poquito el pensamiento. Busqué dos versículos que semejante a eso, Deuteronomios 28:6 y Salmos 121:8. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Deuteronomio 28. Y Salmo 121:8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Saber que Jehová está con nosotros. Me empecé a pensar en la plaza de juego, donde los padres están sentados tranquilos y sus niños juegan. Están aquí viviendo su vida, jugando con un columpio, un tobogán, ¿se dice un tobogán? Sí. O cualquier, o jugando con arena. Y los padres se están mirando y a ver lo que pasa. Siempre están mirando, están cuidando. Los niños tienen la libertad
desenvolverse como quieren, pero el padre y la madre están mirando, están cuidando, están en alerta, no están pensando otra cosa. Ahora a lo mejor hay padres malos que están perdidos en sus celulares y el niño se cae y no lo ven. Pero hablamos de situaciones donde los padres son padres amantes, con un corazón protector a sus hijos. Y es un poquito de imagen que aquí tenemos. Uh, ya estamos bajo su protección, ya estamos bajo la salvación, ya nada nos puede arrebatar de su mano, como vamos a ver en el capítulo siguiente, en el curso siguiente, después del versículo 11. Es una seguridad que tenemos, que el Padre nos mira, que Jesús intercede por nosotros. Estamos bajo su cuidado. Podemos entrar y salir en libertad, como en casa. Y, y aquí ese versículo termina con esta palabra, y hallará pasto. Por supuesto, aquí no podemos pasar sin citar el Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Esa dedicación que Dios tiene a conducirnos en lugar a donde Él puede velar sobre nosotros y podemos tener la necesidad para nuestras vidas. En segundo Juan, no, segundo de Pedro, versículo 2, creo, verifican eso. Dice que en Cristo hemos recibido todo lo necesario para la vida y la piedad. En Él hemos recibido todo lo que necesitamos. Lo hemos recibido. Y eso nos conduce. Y eso es lo que se junta un poquito con lo que hemos hablado antes. Cuando oímos su voz, que nos llama por aquí, por allá, que nos conduce. Saber que Él nos conduce en lugares apropiados a nuestro crecimiento. Y hallaremos pasto y hay agua también en el Salmo 23. Lo necesario para nuestro crecimiento. Y eso es un descanso. Descanso que si buscamos a Dios, si oremos, si estamos orando, Señor, conducimos en el camino de mi necesidad. Conducime en el camino de la eternidad. Yo no quiero caer, no quiero tomar camino equivocado. Condúceme, Señor. Él toma este contrato. El momento que usted pone su fe en Él, este contrato, parte del contrato de esta alianza que hace Dios con nosotros, Él lo toma y lo toma en serio. No es un Dios que se le olvida, el niño se cayó del tobogán. No, Él está atento y nos va a conducir. Y para terminar, vamos al versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí tenemos este contraste de nuevo entre el carácter de Dios, el carácter de Jesús, Él es el que vino para un propósito frente a las otras proposiciones que vienen a turbar, a robar, a matar, a destruir. Y eso lo vemos a veces de la misma manera en el mundo espiritual, en nuestras propias iglesias, en los propios conductores. Y eso son unas palabras que son duras que podemos leer ahora en Isaías 56, 11 y después en Ezequiel 34. Isaías 56, 11. Son perros comilones e insaciables. Son pastores que no saben entender. Todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Aquí la palabra pastores no se dirige de manera específica a lo que pensamos como pastores de iglesia ahora. Son gente que quieren dirigir a otras. Ahí eran los profetas, que eran los falsos profetas en el Antiguo Testamento, eran guías equivocados, gente que turbaba al pueblo, dirigentes reyes que pensaban sin Dios, que se apartaban del camino de Dios.
toda esta gente en el Antiguo Testamento que turbaba el caminar del pueblo en su acercamiento a Dios a través de la ley mosaica. Todos esos son esos pastores. Podemos decir que habla de los pastores de la iglesia, pero aquí la palabra es mucho más amplia que solamente eso. Y Ezequiel, con el mismo principio aquí, Ezequiel 34, 2 a 4. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho el Señor Jehová. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestís con la lana. Degolláis a las ovejas engordadas y no apacentáis al rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien las habéis dominado con dureza y con violencia. Pucha, qué imagen, ¿ah? De gente que dirigen al pueblo de manera egoísta, sacando provecho del pueblo, y eso es criminal. La verdad que vemos esto todavía ahora. Hay gente que aprovechan de la credibilidad de la gente, que se hacen ricos. Se dice que la mejor manera de ser rico en país latino sin estudiar es ser pastor. Pucha, qué malo, qué escandaloso. Pero no solamente eso, hay muchas sectas. No hablamos solamente de los pastores cristianos, hablamos de toda esta gente que mezclan una esperanza espiritual con la plata. Y eso es una mezcla que es realmente tóxica y media. La plata no es tabú en sí, y es cierto que la iglesia necesita pagar la luz, pagar los locales, mantener los locales y si es posible, sostener una vida honesta para su dirigente. Pero no es para ser rico, para nada. Si hay demasiada plata, hay muchas misiones, hay mucha necesidad, hay gente pobre en la iglesia que necesitan ayuda. Hay viudas de la cual la palabra habla, que tiene que ser escrita en el libro de la iglesia para ser cuidada. Hay todo un trabajo de cuidar a las ovejas que va más allá de solamente engordar al pastor. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. La plata es algo también que a veces se da en el mismo sentido que hablé antes, para merecer, para ser aceptado, para hacer buenas obras. Y peor, esta mentira del evangelio de la prosperidad, a donde yo estoy dando como para cebar la bomba, porque si doy, después me va a dar Dios al quíntuple, 10 veces más. Y no, eso son mentiras, son manipulaciones de pastores deshonestos que tratan de chupar la plata de sus ovejas. Es de exactamente lo que habla este versículo como profetizó Ezequiel. Aquí tenemos también un versículo en Pedros 2 Pedros 2, 1 a 3. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Lo que me llama la atención del versículo 2. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamados el camino de la verdad. Pucha que es verdad eso. Si se habla del cristianismo muchas veces, y este escándalo de la plata, y estos escándalos de estos pastores o estos dirigentes con la pedofilia, y todo esto
esta cosa rara, la relación con la sensualidad, este pastor que se acostó con la señora X. Pucha, pucha, qué desgracia. A mí me da rabia de ver que gente aprovechan de las ovejas, aprovechan de eso y que la verdad es difamada y que eso cierra camino a gente con corazón que podría ser creyentes, podría acercarse a Cristo. Y mi oración es que, Señor, tú conoces sus corazones, condúcelos en el camino, acércalos hacia ti, no a la iglesia, no al sistema, pero a ti personalmente, para que no confunden los horrores que se viven a veces en estas cosas raras con lo que eres tú, para que sean salvos, porque son trampas y pucha, qué malo. Seguimos. Y no he venido a destruir, yo he venido para que tengan vida. Y eso es el contrario. Del infierno que vienen a robar, matar y destruir, es influenciado por el enemigo, por el diablo, por sus carnes, sus pastores, esta gente mala, estos dirigentes espirituales de cualquier tipo, cualquier raza, que vienen a hipnotizar, a transformar la verdad en otras cosas. Pero Jesús vino para que tengan vida, que tengamos vida. Juan 3:17 y Mateo 18:11. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Mateo. Y Mateo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Estamos en un mundo perdido, pero Jesús vino a salvar. No a condenar, a salvar. Él vino a enderezar lo que está torcido. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y después de todo lo que hemos hablado, de las distorsiones, estas cosas, Dios no es víctima de eso. Jesús no es víctima de eso. Él puede tocar, Él puede venir a salvar lo que está perdido, lo que está equivocado, lo que está en camino equivocado, lo que está perturbado por cosas raras. Él vino a salvar lo que está perdido. Y para que la tengan, la vida en abundancia. Aquí no tenemos que confundir eso, porque muchas veces se usa este versículo en este mismo sentido que lo hablé hace pocos minutos, de esas iglesias que prometen la prosperidad, la riqueza. Aquí la abundancia es cierto que la palabra griega quiere decir más que necesario, pero también es más que necesario para la vida eterna. Es algo que nos da una vida que no solamente se queda en esta vida presente, pero que vaya a la vida eterna. La idea de esta palabra griega es que desborda hacia, es más allá de. Y eso nos habla de la vida eterna, de la vida que tenemos ahora, la vida en la tierra y la vida que va más allá. 1 Pedro 1:11. Pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia entrada, la puerta, Él es la puerta, que nos da amplia entrada. Eso desborda a la vida eterna, no solamente la vida de aquí, a donde Dios me cuida, Dios me conduce, pero desborda por allá. Hay una amplia entrada. Hebreos 5:25. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Salvar por completo, no solamente aquí nomás, pero por completo. Esa es la idea de esta palabra en abundancia, por completo, más allá de lo necesario, completamente. Eso es la idea. Con ese versículo nos vamos a parar para hoy. Y le doy gracias por su atención y por su concentración en estos pocos minutos. Mediten eso, revisen eso. Si necesitan, si quieren el documento que va con eso, mi estudio me lo pueden pedir uh, a phdmartin@gmail.com.
Hasta luego, que Dios los bendiga.